La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita a la Procuraduría de Justicia del DF una investigación exhaustiva sobre la supuesta red de prostitución encabezada por el ahora exdirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Diputados en la ALDF aprobaron un punto de acuerdo para sancionar y en su caso ejercer acción penal por probables delitos sexuales cometidos por el exlíder priista separado ayer de su cargo para ser investigado. Antes de esto, el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal acudió a la Procuraduría del DF para interponer una denuncia. Y no venimos aquí en una posición moralina, porque también no queremos que las víctimas ahora pues salgan perjudicadas, sino que al contrario, se investigue perfectamente. Sobre este asunto, en la línea telefónica está con uno César Camacho Quirós, el dirigente, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. César, señor presidente del PRI, muy buenas noches, gracias por estar con uno. Gracias a ti por estar con uno y con muchos, gracias. Al contrario, muchas gracias. Permíteme preguntarte por qué hasta ahora proceden ustedes, los priistas nacionales, contra su exlíder en el Distrito Federal cuando ya había antecedentes de su vandalismo. Bueno, había cuestiones que se habían ventilado en los medios, pero este no es un asunto o no había asuntos concretos que estuvieran en manos de las autoridades. De suerte que ni a ti, ni a mí, ni a quienes nos están escuchando, los podríamos juzgar por trascendidos, por expresiones sueltas que se ventilen en los medios. Los medios son inherentes a cualquier Estado democrático, no se podría gobernar sin los medios, pero los medios son, permíteme el juego de palabras, un medio para llegar a la autoridad competente, quien al final tiene de veras la última palabra. Y déjame hacerte una aportación de reportero oficioso de uno. Antes de la denuncia del PRD, fuimos nosotros, el propio Cuauhtémoc, a hacer una denuncia de hechos a la Procuraduría del Distrito Federal para que se aboque a la investigación de estos hechos que, como se dice en el medio jurídico, son constitutivos o son probablemente constitutivos de delito. En consecuencia, para evitar dimes y diretes, que sea la autoridad competente la que exhaustiva y rápidamente se haga de los elementos para poner a cada uno en su lugar, primero ante la Procuraduría y eventualmente ante un juez, que es en materia judicial quien tiene la última palabra. Te hice la pregunta, César, con toda intención al principio, de por qué, si había habido algunos antecedentes, no se había actuado. Tú me dices, no podemos actuar con base solamente en divulgados de prensa, en difusiones que hay en la prensa. Pero yo me refería, quizá no me expresé correctamente, al caso de la diputada Rosario Guerra, quien ella atestiguó públicamente que había sido mandada a golpear por este hombre y no hubo una investigación al respecto. A eso me refería de antecedentes de vandalismo. Fíjate que estuve con Rosario hace un par de días antes de que tuviéramos la menor idea de que esto iba a ocurrir, y ella misma me lo planteó y podría desmentirme públicamente que este es un asunto que está en manos de la Procuraduría del Distrito Federal. Es decir, ahí no hay un asunto intestino, doméstico de un partido, sino eventualmente la comisión de un delito. El asunto tiene un número de averiguación, de carpeta de investigación en la Procuraduría del Distrito Federal. Pues ojalá hagan su trabajo, investiguen, y si hay responsabilidad, que se la finquen. Y lo diré como lo expresa la gente en la calle, y tiene razón: si alguien la hace, que la pague, por un asunto antiguo o un asunto contemporáneo, porque la ley no tiene por qué discriminar a unos y otros. La ley debe ser pareja con todos. César Camacho, ¿hay investigación sobre posibles cómplices? ¿Se investiga a alguien más? Eso es algo que le toca a la Procuraduría decir. La denuncia, Pepe, es una noticia al final, porque la denuncia de hechos no circunscribe al Ministerio Público para que llegue a tal o cual conclusión. Es un aviso que se le da a la autoridad competente para que se aboque a investigar. Nosotros mismos, en un comunicado difundido ayer, nos pusimos a la disposición de la Procuraduría para que, como partido político, si en algo podemos ayudar al esclarecimiento de los hechos, lo haremos gustosos, porque del que ahora hablamos, no es un asunto del partido,
Este es un asunto personal, es una conducta de alguien que sí ha ostentado un cargo de dirigencia del partido, pero los partidos políticos no cometen este tipo de delitos, los cometen, si es así, las personas. Y si esto se demuestra, y algunos creen que así será, pues para adelante, el partido no va a ponerse en medio. ¿Quién va a estar dirigiendo al PRI del Distrito Federal? Entre tanto, está en vigencia esta licencia, entre comillas, indefinida para Cuauhtémoc. Laura Arellano Gilmore es la secretaria general y a partir de ahora es la encargada de la presidencia del partido, y además, para fortuna nuestra, pues hay un puñado de compañeras y compañeros que integran sectores, organizaciones en nuestra estructura territorial y tienen muchísimo trabajo, Pepe, porque tengo que admitir algo que tú, como un opinador calificado con muchos años de experiencia, lo sabe y no me resulta grato decirlo, pero hay que admitirlo. En el DF tenemos la entidad más difícil políticamente hablando para el PRI. Es donde no nos ha ido bien desde 1997 y tenemos muchas cosas por hacer si queremos recuperar votos, confianza, oportunidades en las próximas elecciones. Por eso este asunto no va a detener al partido al cual trabajo le sobra. César Camacho, agradecemos mucho haber estado esta noche con UNO, brindándonos estas explicaciones compartidas con la audiencia de la televisión también. Que la Procuraduría haga su trabajo bien y pronto, Pepe, para que en este país democrático, con base en la ley, si alguien tiene algo de lo cual responder, que responda. ¿Y qué va a pasar con las señoritas edecanes contratadas, si es que es el caso, por este señor, el señor presidente del PRI destituido ayer? ¿Las van a poner en la calle? ¿Les van a dar trabajo? ¿Las van a dejar en la nómina, César? No tengo idea porque no conozco su estatus y no conozco la situación más allá de lo que tú y yo hemos leído o escuchado en los medios. Pero bueno, las relaciones laborales, formales que tiene el partido, las habrá de respetar. Si hay cuestiones irregulares, pues no será por la vía laboral como se tengan que arreglar. Si hay abusos, si hay puesto en entredicho el respeto a la libertad o a la dignidad de las personas, no es un asunto de carácter laboral y el PRI cumplirá sus responsabilidades, pero si alguien ha abusado, la pagará completita. Muchas gracias, César, muy buenas noches. Gracias, Pepe. Con UNO, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quirós. Le informaré que en Culiacán, Sinaloa, hombres armados atacaron esta madrugada al director general del periódico Noroeste de Sinaloa, de Culiacán. Su nombre, Adrián López Ortiz. Los agresores lo interceptaron cuando viajaba en su vehículo por el Boulevard Pedro Infante. Luego de someterlo, lo despojaron de su cartera, una computadora y también del vehículo en el que viajaba. Cuando aparentemente se marchaban, los atacantes regresaron para patearlo y dispararle a las piernas. Adrián López fue internado de emergencia en un hospital. Su condición se reporta a estas horas todavía estable. En Tabasco, luego de 13 días de haber permanecido secuestrada, fue liberada María Isabel Granier Melo, hermana del exgobernador Andrés Granier. Así lo confirma el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido. La empresaria y su chofer fueron plagiados el 21 de marzo en el centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el municipio de Centro. Los delincuentes exigían 20 millones de pesos a cambio de su libertad. Como parte de las investigaciones, explicó Alejandro Rubido, elementos de la Policía Federal rastrearon los números celulares de 2 probables plagiarios, quienes fueron detenidos. El resto del grupo criminal decidió liberar a las víctimas sin cobrar rescate.